Con ustedes. Estoy viendo si estos segundos empiezan a contar aquí. No sé por qué a veces si ocurre que empiezan a contar los segundos. Entonces siempre tengo hace unos segundos. Bueno, pues al parecer estamos aquí en vivo. Estoy contenta con ustedes, esperando que esta sesión de filosofía y meditación sirva en estos tiempos difíciles en los que estamos todos juntos, muchos de nosotros en nuestras casas, tratando de solidarizarnos con otros. Y en estas sesiones lo que estamos haciendo es ver cómo está la filosofía y la meditación unidos. Es decir, que no es una clase solamente de filosofía ni tampoco de meditación, es una mezcla, digamos, bastante no ortodoxa de hacer algo que es filosofía académica, en el sentido de que yo tengo estudios académicos en el área de la filosofía. Esta es una carrera que puedes estudiar en algunas universidades. Y por otro lado, esta práctica que es humana de meditar y que en algunas situaciones pues se está enfocando a que la meditación sea algo muy exclusivo, como ir a clases de meditación o estar siendo parte de un grupo que te enseña a meditar, cuando pues meditar es una acción que hacemos todos los días. Pero se entiende, es decir, por ejemplo, todos sabemos que nuestro cuerpo humano puede hacer ejercicio mientras estás en tu casa y no por eso sería raro el que alguien vaya a un gimnasio. De la misma manera, todos podemos meditar en cualquier momento, pero hay ahora prácticas que se dedican a acompañarte en procesos de meditación. Bueno, pues, ¿qué es la filosofía? Es una especie de amor, de tendencia, de gusto por todo aquello que muestra sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? Pues en todos lados. Hay algunas personas que en la historia de la humanidad parecen más sabios porque pueden explicar algunas cuestiones complejas del universo de alguna manera sencilla o interesante, y muchos de ellos lo ponen por escrito y entonces pues los leemos. Entonces es fácil pues acercarte a las mentes de estas personas que ya pensaron sobre algo y la plasmaron por escrito, y entonces tú tienes acceso a eso, y a veces se le llama eso filosofía o sabiduría en general. Ahora bien, hemos dicho en otras sesiones como esta mente que le gusta la sabiduría o los hallazgos mentales, pues se parecen bastante a los científicos, y de hecho muchos científicos han sido grandes filósofos. Por ejemplo, Newton, él pensaba, y su libro se llama así como Primera Filosofía, porque lo que pensaba era que una de las grandes preguntas humanas es cómo es el universo todo, si está hecho de una cosa, y claro, dentro del universo todo, las preguntas, por ejemplo, de si hay fuerzas que manejan todo, que le dan sentido a todo, que imbuyen a todo de espíritu, es una pregunta que se han hecho pues, por mucho tiempo. Y él, Newton, Isaac Newton, pues que tenía una idea sobre Dios, pensaba que tenía que haber alguna cuestión matemática que resolviera por qué pues algunos elementos se comportan de una forma constante, ¿no? Como es la velocidad, la gravedad, y esas son las cosas que le atraían a él. Pero hay muchas personas que han hecho preguntas filosóficas que ahora los tomamos como totalmente científicos. Por ejemplo, ahorita que se me hacía tarde para esta emisión, porque como estamos cambiando el horario, se me olvidó que era a una hora y pensé que era otra, y después no podía entrar porque cambiamos la eh, password así para entrar a la página. Entonces se me hizo tarde y estaba pensando que la primera meditación que podríamos hacer juntos es qué es el tiempo. Esto del tiempo es una de las enigmas, pues, de la humanidad. Para empezar, imagínate que el tiempo obviamente no depende de un reloj, ¿verdad? El reloj es una convención humana
que nos hace a una comunidad ponernos de acuerdo sobre a qué hora se hacen tales cosas. Si no hubiera relojes, pues la precisión de los procesos de una sociedad serían muy distintos. Y te puedes imaginar cómo sería hace apenas unos años. Es decir, cuando yo era niña, en muchos pueblitos la gente no tenía reloj, sino que existía, por ejemplo, esta idea de vernos al atardecer. Y entonces, cuando caía así la penumbra, la gente se reunía en, digamos, la plaza o la iglesia. O cuando el sol está mero arriba, ¿verdad? Y entonces es la hora eh, de la comida. En fin, se podían hacer muchos acuerdos, nada más por la posición del sol y por las horas de luz que tienes en las que te da hambre o sueño y demás. Pero una vez que existió el reloj, pues empezamos a tener la precisión de las horas, porque imagínate qué diferente, nos vemos al atardecer que nos vemos a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, 6 no es lo mismo que 7, etcétera. Y claro, hay sociedades que han hecho mucho más uso del reloj que otras. Nosotros en México todavía tenemos bastante laxitud en la forma como usamos el reloj mismo. Yo estoy casada, por ejemplo, con un hombre inglés y este hombre inglés me acuerdo muchísimo cuando una vez me dijo, cuando recién empezábamos a salir, me decía, es que llevo 5 horas esperándote. Yo pensaba, 5 horas, perdón, me acabo de equivocar, 5 minutos. La idea era 5 minutos. 5 minutos esperándote. Y mi respuesta frente a este inglés era, 5 minutos, o sea, mi vida en general no está así de determinada por minutos. 5 minutos, pues para mí no existen, ¿verdad? Existen como tramos de 15 minutos. Pero obviamente que más precisión tenemos en las actividades humanas, pues te puedes imaginar cómo el tiempo es bastante relativo a la cosa que está ocurriendo. Bueno, pues el gran filósofo que habla sobre el tiempo es Albert Einstein. Einstein, por ejemplo, pensaba si el tiempo es relativo, pero lo que les quiero decir es que esta cuestión del tiempo le interesaba a Aristóteles, le interesaba pues a muchísimas personas. Estoy pensando en ingleses que han escrito sobre esto. En Agustín, San Agustín, por ejemplo, tiene esta idea de decir, bueno, ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, yo sé, pero cuando me lo preguntan, no estoy tan seguro. En alguna definición, o sea, fíjense, cuando estamos haciendo una búsqueda filosófica, no estamos buscando una definición, porque las definiciones con frecuencia dejan el contenido intacto, ¿no? Nos vuelve, por ejemplo, si dices tú, bueno, el tiempo es un lapso de cualquier actividad dividida en espacios que juntos te hacen ese lapso de la cosa que estás hablando. Bueno, pues esto te deja igual de no conforme respecto a qué es el tiempo. Y miren, el tiempo es una de las cosas que ha involucrado a muchos filósofos para darnos cuenta cómo toda la situación humana es relativa, no es absoluto, o sea, no somos máquinas que tienen esa precisión y esa como método de repetición de acuerdo a una máquina, sino que los tiempos humanos pues dependen mucho de la circunstancia. Imagínate, por ejemplo, si estás en un trabajo aburrido o en un trabajo que te encanta. Las personas que trabajamos en cosas que nos gustan, se nos van las horas. Y de hecho viene la hora de que te tengas que ir a tu casa y estás todavía terminando cosas y cuando te das cuenta dices, ay, joder, ya me tendría que ir, híjole, voy tarde a mi casa. Mientras que si tienes un trabajo que tú detestas, no, pues se te hace terriblemente largo todo. Yo una vez estuve en un trabajo que
En teoría me hubiera gustado porque se trataba de arreglar libros en una biblioteca y me encantan los libros y entonces estaba, digamos que como pez en el agua, pero resulta que la bibliotecaria que se encargaba de mí, digamos que no éramos amigas y no creo que le cayera yo muy bien por alguna razón, quién sabe. Esto me traía ella pues en jaque, ¿no? Entonces yo me distraía un poquito y ella sentía que cada peso que me pagaba, de alguna manera, no sé, le costaba a alguien, total que me traía en jaque. Y me acuerdo que se acababa mi trabajo a las 4 de la tarde y yo veía desde las 2 de la tarde así el segundero, yo sentía cada segundo es como un año, ¿no? Se me hacía larguísimo. Igual cuando estás sufriendo o te duele algo, sientes dolor, de cómo el tiempo parece como mucho más amplio, más largo, que cuando estás sano y estás divirtiéndote, se pasa rapidísimo todo. Entonces, bueno, esta reflexión sobre el tiempo nos podría llevar a una meditación en la cual tú distingas qué es el tiempo para ti y sobre todo cómo puedes vivir el tiempo con paz o con angustia, cómo hay tiempos, fíjense, en griego hay dos palabras para decir tiempo. Una es cronos, de donde viene la palabra cronómetro, y tiene que ver con el espacio, pues, de los minutos. Y otro tiempo que se llama kairos, que es más como las estaciones, es como un tiempo más relacionado a las experiencias que a los minutos que se repiten, pues que se van haciendo poco a poco. Entonces, pensemos si algo que pasa hacia tu interior tiene que ver con que hay una contraposición entre Cronos y Kairos para ti. Es decir, que hay veces que tu Cronos, que son las 24 horas del día espaciadas, pues parece estar como no en tono, no en desatono con tu circunstancia específica, con tu kairos. Y cómo esta otra idea de kairos tiene que ver con cómo estar mucho más presente en las épocas, en los momentos existenciales que estás viviendo. Por ejemplo, piensa como muchas personas jóvenes suelen tener menos paciencia que unas personas mayores en las que entiendes que los minutos no hacen mucha diferencia en una vida humana. Mientras que cuando estás joven piensas que 3 horas pues es muchísimo de tu tiempo y te desesperas, pues te haces más mayor y te das cuenta que 3 horas o 3 días o 3 meses a lo largo de una vida no hacen gran diferencia. Esto tiene muchos aprendizajes, pero por lo pronto vamos a hacer una meditación que tiene que ver con que tú comprendas interiormente que puedes hacer esta distinción entre Cronos y Kairos. Entonces vamos a cerrar los ojos y a ponernos un poco en presencia de nosotros mismos, a respirar profundo y a darnos cuenta si tu mente está ahorita acaparada, eh, raptada por esta situación humana de medir todo en términos de minutos, horas y la angustia que esto puede provocarte. La angustia de pensar, por ejemplo, que estás perdiendo el tiempo. Reflexionemos internamente qué podría ser esto de perder el tiempo. ¿En serio se puede perder el tiempo? ¿Qué significa esto de perder? Seguramente nos referimos a no utilizarlo de la mejor manera.
Pero esto nuevamente es cuando todo lo piensas en términos de minutos y horas. Pero descubre en tu interior esta otra forma de pensar en el tiempo de una manera más existencial, en tus gustos y tus disgustos, o sea, tus pasiones y tus fobias. Y piensa cómo puedes tú darte cuenta que el tiempo en las cosas que tú amas se va rápido, lo disfrutas. Si logras estar conectado con este tiempo Kairos, entonces tienes más paz y nunca se pierde ese tiempo porque estás en el momento justo. Incluso puedes imaginarte que si tú estás en el tiempo Kairos sufriendo y tienes pues algún momento, digamos, de fobia en ese sentido de temores y tal, como no estás hablando de minutos ni de horas, estás hablando de una percepción tuya respecto al tiempo, puedes vencerla, puedes darte cuenta que es una perspectiva tuya respecto al tiempo. Es decir, aun cuando estés sufriendo, puedes tú darte cuenta que esto va a pasar, que esto no va a mantenerse mucho tiempo y encontrar en eso la paz de saber que es el momento en el que estás sufriendo. Lo voy a poner con cosas triviales, ¿verdad? Pero si supongamos que hay una actividad que no te guste, como podría ser, no sé, limpiar el piso, y te parece muy pesado y no te gusta, puedes pensar, ok, he aquí mi fobia, he aquí la cosa que no me gusta, pero me voy a conectar con este tiempo Kairos, lo voy a hacer existencial, voy a darme cuenta de la circunstancia y entonces soy capaz de meterle a esa actividad un poco de paz, porque puedo yo entonces darme cuenta que esto va a pasar y que va a pasar en términos de kairos, de experiencia, pero también de cronos, porque le puedo dar a esa experiencia que no me gusta cierto horario en términos de mi reloj. Puedo decir, ok, esta actividad que no me gusta existencialmente, la voy a soportar 45 minutos, 2 horas, 4. Y entonces empiezas a manejar internamente las dos cosas, el estar presente en la circunstancia y en este tiempo que es un tiempo no cronometrizado, pues un tiempo que es existencial, tomarlo como una perspectiva y al mismo tiempo puedes hacer uso del tiempo cronómetro para que esa perspectiva existencial varíe. En ese sentido, eh, el tiempo pues es muy relativo a vivencia existencial y el cronómetro te puede ayudar para hacer esas experiencias existenciales más pesadas o menos pesadas. A mí, a Marta Sañudo, por ejemplo, verdaderamente me ayuda muchísimo el tener un cronómetro, un reloj que me esté pautando mis experiencias. Por ejemplo, cuando me pongo a estudiar, siempre apunto la hora que es. Si son las 5:37, entonces apunto específicamente 5:37 y decido, a ver, no me voy a levantar durante 2 horas. Entonces, hasta las 7:37 voy a estar haciendo la actividad de estudiar. Cada uno va desarrollando como su cronos va emparejándose con tu experiencia de vida. Por ejemplo, si lo que te toca es estudiar y piensas tú, necesito, no sé, acabarme tantas hojas o estar haciendo tal investigación, bueno, pues tú puedes decir, mi mente trabaja en lapsos de 4 horas.
Después de 4 horas ya me siento que avancé suficiente y puedo poner otra actividad. Entonces piensa cómo internamente tú puedes meditar sobre cómo la ansiedad se puede conectar con Cronos y estar constantemente siendo presa del reloj y decir, híjole, ya se me fue toda la tarde. O puedes hacer que Cronos apoye a otra experiencia del tiempo mucho más existencial que tiene que ver con estar presente. Nuevamente, la mente te ayuda a estar presente. La mente en el sentido de hacerte consciente de lo que estás haciendo y de cómo estás viviendo tu vida. Y eso nuevamente se puede aprender a través de la meditación, a estar consciente de lo que estás pensando, estar consciente de lo que estás haciendo y entonces conectarte sin ansiedad a lo que toca. Si toca algo de disfrute, pues lo disfrutas. Si toca algo que no te gusta, también lo puedes soportar porque entiendes que es lo que te toca hacer existencialmente y que además no va a ser para siempre, que lo puedes tú determinar por horas. Por supuesto que el empuje de tu vida sería hacer que pases menos tiempo en las cosas que no te gusten hacer y que sobre todo no las tengas que hacer. Muchas personas pues tenemos que hacer cosas que no nos gustan. No muchas, es decir, el 100% de las personas no se la pasa en un disfrute constante. Tenemos muchas situaciones que no nos gusta y las tienes que encarar porque son parte de la vida. Por ejemplo, a mí me encanta la comida, pero para tener comida sabrosa, pues tengo que pasarme al menos una hora encontrando los materiales para hacerme lo que yo quiero y cocinando. Entonces, no me gusta tanto la cocinada, sino el disfrute de la comida, pero entiendo que no hay uno sin el otro. Habrá otras personas que dicen, no, a mí lo que me gusta es cocinar y el disfrute de la comida para mí es secundario. Entonces, cada uno depende, pero las certezas son que todos tenemos que hacer cosas que no nos gustan y para eso, pues, el truco es ponerle tiempo de Cronos y después en tu tiempo de Kairos, darte como que espacios conscientes de decir, esto pasa o esto tiene este sentido. Por ejemplo, yo hago esto porque esto me lleva a esta otra cosa que sí disfruto. Entonces, bueno, pues esto es una reflexión sobre el tiempo. Les quiero decir algunas cosas. Aquí está Marisela Núñez Vitela. Quisiera yo saber si hay temas que les interesan reflexionar en el futuro y que me las manden. Hoy yo quiero referirme a esto del tiempo y a hacer un recordatorio de áreas de la filosofía que suelen ser de interés para las personas. Una gran área es esto que le hemos llamado metafísica, que son las grandes preguntas sobre qué es el tiempo, qué es el espíritu, qué es la energía, qué son los seres, existe Dios, qué pasa después de la muerte, cuál es la diferencia entre la vida y la muerte, qué es la vida, tenemos un propósito. Todas esas son las grandes preguntas metafísicas. Luego hemos hablado en otras sesiones sobre esta rama que le llaman epistemología o nociología, que tiene que ver con el saber, con la verdad. ¿Cómo sabes que lo que tú dices que es verdad es verdad? ¿Y cómo funciona la mente y la mente de los otros? ¿Es mi mente similar a las de los otros? ¿Cómo puedo llegar a conclusiones sobre algunas cosas? Y esta epistemología pues tiene mucho que aportar al método científico. Otra rama es la ética. La ética es el estar reflexionando sobre la conducta humana. En general, la pregunta es cómo vivir bien, cómo tener una buena vida.
una pues, cosa en común en todos los humanos es que todos buscamos ser felices. Pero vean la diversidad de cómo la gente llega a la felicidad. No hay un camino único. Entonces, bueno, algunos filósofos se han preguntado cómo se define esto de la felicidad. Si todos tendemos hacia ser felices, la pregunta es si hay alguna formulita, hay alguna cosa que me garantice que yo al llegar a vieja pueda decir, fui feliz. Así, estilo Amado Nervo de vida, nada te debo, vida, estamos en paz, ¿no? Hay muchas personas que piensan que sí hay algo en común en todas las buenas vidas. Estoy pensando en una novela que dice que, bueno, todas las vidas buenas son similares, pero todas las vidas malas son muy dispares. Yo pienso que las vidas buenas y las malas tienen características que podríamos decir. Fíjense cómo todo esto de la ética es siempre muy controvertido, porque cualquier cosa que tú afirmas parece como que alguien está buscando la excepción y decir, pero a ver, ¿por qué dices esto? También esto, ¿no? Y efectivamente es muy problemático hablar de qué vidas son buenas y qué vidas son malas. Imagínate que yo dijera, a ver, esta vida es buena, esta mala, esta buena, esta mala. ¿Quién soy yo para juzgar? Esa es la pregunta, ¿no? Sin embargo, pues cuando tú vas por una sociedad, tampoco es así como que, bueno, cada quien tiene su propia felicidad. No es verdad. Es decir, tú, por ejemplo, creces y te va diciendo tu familia que hay algunas cosas que tienes que hacer porque esto es bueno para ti. Por ejemplo, ordenar tu cuarto. Y tú piensas, pero a ver, no se podrá ser feliz con un cuarto desordenado. A mí me consta que sí, pero poco a poco te das cuenta que los papás y la sociedad te están diciendo que arregles tu cuarto porque es como una metáfora de una serie de cosas que pasan en la vida que si no eres capaz de organizar, pues ciertamente tu vida no va a garantizarse que seas infeliz si no organizas tu cuarto, pero que sí vas a tener más dificultades y que estas dificultades suelen traer infelicidad. Entonces, hay muchos hábitos que los padres nos inculcan a los hijos y después cuando te vuelves padre le tratas de pasar a tus hijos porque se nos hace claramente pues evidente por la misma experiencia humana que si, por ejemplo, un niño es, no sé, perezoso, contestón, sucio, no sé, todas las cosas que te puedas imaginar de un niño que son las que no nos gustan a los papás, pues aunque nada le pueda garantizar a la sociedad que este niño le va a ir mal y va a sufrir y va a ser infeliz, pues digamos que hay ciertas probabilidades de que así sea, ¿verdad? Que este niño o niña perezosa, sucia, contestona, arrogante, etcétera, etcétera, pues no va a encontrar amistades fácilmente. Y todos sabemos que tener amistades es muy bueno o más tarde no va a encontrar chamba y pues estar desempleado le va a poner una serie de dificultades o encontrar pareja, etcétera, etcétera. Claro que no, esto no es así como que totalmente blanco y negro, pero en estos grises pues sí podemos tener cuestiones en común en las que todos estemos de acuerdo que hay actitudes humanas que suelen hacer que los humanos les vaya mejor, que actitudes humanas que suelen hacer que los individuos les vaya peor. Por supuesto que esto es cuestiones como de carácter, muy en el sentido de la educación que le damos a los niños, pero también tenemos toda una cuestión cultural que de alguna manera influye en esas vidas humanas. Por más ordenado que seas en tu casa y obediente y amable y dispuesto y alegre y bla, bla, lo que quieras, si vives en una sociedad sumamente autoritaria que no te permite moverte más que del cuadrito que te ponen, pues seguramente que tu florecimiento va a estar muy, muy determinado por la circunstancia. Por eso
muchas personas piensan que la felicidad tiene que ver con la libertad. Otro gran concepto, ¿verdad? ¿Qué es la libertad? Si la libertad es libertinaje, así, sin ninguna traba, o si la libertad es una cosa muy interna, muy personal, que es casi sinónimo de autenticidad. Bueno, pues en esta área de la filosofía que se llama ética, se estudian estas cosas y se estudian también cuestiones que tienen que ver con la justicia, la libertad, la justicia, y vean cómo estas cuestiones que estamos hablando sobre libertad, justicia, equidad, todas estas cuestiones filosóficas, pues tienen que ver con el tipo también de sociedad que creamos y después las leyes, las legislaciones que creamos y por lo tanto la filosofía está muy relacionada con la política y las leyes que hacemos para que una sociedad vaya pues asegurando los mínimos necesarios para que las vidas humanas florezcan de cierta manera. Y ha habido muchos experimentos a través de la historia de qué tipo de leyes son más convenientes, vamos avanzando como sociedades y aprendiendo unas sociedades de otras, como ahorita, por ejemplo, podrías decir tú, bueno, frente a esta contingencia, ¿qué política de Estado es la mejor para llevar a cabo que por un lado haya pocas vidas humanas que se pierden y por otro lado haya poco sufrimiento en términos de lo que trae la economía? Entonces, por un lado tenemos quienes entendemos que la vida humana no se puede poner en un precio y que es muy importante respetar que nadie se muera por hacer sacrificios pequeñitos. Y por otro lado, pues personas que dicen, oye, los sacrificios no están siendo tan pequeñitos, son sacrificios enormes y entonces tendríamos que poner estas cosas en balanza. Este tipo de balanzas, pues se ponen a discusión en términos de metodologías para llevar a cabo este balance. En Suecia hacen uno, en México hacen otro, en China hacen otro, y así vamos viendo y aprendiendo de una sociedad qué es lo que le funciona a una y a otra. No hay una receta. Por supuesto, hay muchos críticos. Es mucho más fácil siempre en todo lo que implica una reflexión respecto a las conductas de otros, es mucho más fácil criticar que tener la solución. ¿Verdad? Es sobre todo los que vemos así desde una vitrina, ¿no? El devenir de la humanidad, puedes decir, ah, esto estuvo muy mal. Y también podemos juzgar hacia el pasado, ¿verdad? Una vez que ya, o sea, llegó la paz, puedes tú decir si la metodología que hubo durante la guerra fue eficiente o la mejor. Muchas de las decisiones que tenemos en la sociedad no tienes esa como espacio de tiempo para saber cuál es la decisión óptima. Entonces, pues tienes que estar todo el tiempo sopesando situaciones y circunstancias. En toda la historia entonces ha habido experimentos de cómo hacer balances, de qué tipo de liderazgo debemos de tener, de si, por ejemplo, podemos confiar en los gobiernos, en los líderes, si estos líderes deben ser hereditarios o elegidos por una democracia. Todas estas cosas han sido discusiones de filósofos respecto a qué es la forma más óptima de organizarnos como humanos. Bueno, pues aquí está el día de hoy esta reflexión, por un lado sobre el tiempo y por otro sobre esta rama de la filosofía que es la ética y que te aproxima a la conducta individual y ver qué vida buena podemos garantizarnos como humanos o cómo podemos juzgar la vida buena. Y por otro lado, cuando esta vida es parte de una sociedad, entramos a discusiones mucho más sociales que tienen que ver con la política, sobre las leyes y
los proyectos económicos que salen de estas leyes para garantizar que muchas vidas humanas florezcan. Y a esto se le llama ética. Bueno, pues son hora de irnos y vamos en estos 2 minutos a recordar algunas cosas que son las que yo quisiera repetir constantemente, que son: la filosofía es estar dispuesto, amante, siendo alguien que te gusta, el disfrutar de hallazgos mentales. Lo contrario a ser filósofo es que te dé pereza el estar reflexionando. O sea, el filósofo es al que le gustan las ideas, al que le encantan los descubrimientos de todo tipo. Y lo contrario a ser esta mente filosófica es alguien que le da pereza, que dice, vaya, X, déjame en paz, no quiero pensar. Bueno, a veces está rico tener esos momentos de ser así como que una especie de papa, ¿no? Y estar consumiendo basura. Pero la mayoría de los humanos nos apasionan las ideas y estas ideas han estado entonces siendo guardadas en libros, en gente que repite las ideas de otros y es el cúmulo de historia de la filosofía que tenemos. Ese es lo constante que yo quiero hacer, entender que la filosofía no es nada más lo que estudias en una carrera, sino es una forma de vida. Por otro lado, entender que no hay filosofía sin meditación y que la meditación tampoco es solamente un curso que te dan con 5 pasos para hacer meditación, sino es toda la posibilidad que tenemos los humanos de entrar hacia nuestro interior, discernir ciertos pensamientos y hacerte la pregunta, ¿qué estoy pensando? Y muy similar a esto, o sea, relacionado con qué estoy pensando es por qué siento lo que siento, porque todas las emociones pasan por tus pensamientos. Entonces, si te sientes angustiado, tú puedes reflexionar, ¿qué es lo que me angustia? Y en ese pensar sobre qué es lo que me angustia, tú puedes decir, a ver, lo que me angustia está relacionado con Cronos, con me duele la panza y esto me va a doler 3 horas, o no quiero hacer esta tarea, pero la tengo que hacer y dura 45 minutos y estoy así. O tiene que ver con una situación existencial, que es tu tiempo existencial, en el que tú dices, ok, siento angustia y mi pensamiento lo entiendo porque veo una circunstancia que me parece angustiante. Y a partir de que tú la detectas, puedes empezar a maquinar en tu mismo pensamiento qué opciones tienes. Tienes opción de salir de esta angustia o de aceptarla. Como estamos en un país en donde hay mucha violencia, te recuerdo que nunca está bien aceptar la violencia. Cuando eres una persona que vive en la violencia, tu opción sí está ahí y es de salirte de cualquier situación de violencia. Pero hay muchas otras circunstancias que no son violentas físicamente, emocionalmente, que son nada más cuestión de, siempre pienso en, por ejemplo, tener a una persona en tu casa que tienes que cuidar y que te está de alguna manera robando horas de tu vida porque la tienes que atender. Bueno, pues tú puedes en tu mente cambiar esas cosas y decir, a ver, en mi kairos me toca en este momento cuidar a esta persona. Por lo tanto, sí voy a darle un porcentaje de mi tiempo, pero entendiendo que esto es algo que yo voy aceptando y que entonces se me va a hacer menos duro y menos largo el aceptar. Entonces, tenemos a la filosofía, que son las ideas, a la meditación, que me permite esta introspección y que me permite acomodar mis ideas, y después una serie de conceptos a lo largo de la historia de la filosofía que me pueden dar chispas, luz, como esto de que los griegos tengan 2 palabras para entender 2 concepciones del tiempo. Pues así terminamos el día de hoy
y esperemos vernos nuevamente pronto. Esta semana nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. Un abrazo a todos y esperemos que vivas tu tiempo existencial y que esto te dure muchos días de cosas bonitas. Hasta pronto.